me dijeron primero que era un incendio, luego cambiaron de historia y dijeron que era un asesinato, que habían matado a un señor mayor. Se dice que lo apuñalaron en la bañera o algo así, que luego intentaron quemar el piso. Yo es lo único que sé. Un hombre ha aparecido muerto esta pasada madrugada en su casa, en pleno centro de Ourense. La policía ha detenido a un joven rumano como principal sospechoso del asesinato. El fallecido de 72 años habría muerto apuñalado antes de que se declarase un incendio en su vivienda. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La policía intenta esclarecer las circunstancias de este crimen que ha causado gran conmoción en la ciudad de Ourense. Como sigue consternando el caso de Asunta Basterra, el auto judicial ha revelado nuevos detalles sobre lo sucedido hace hoy 2 semanas. Al igual que la madre, el padre de Asunta también estaba con ella cuando le administraron el sedante. El auto del juez Taín sitúa a Alfonso Basterra con la niña en el momento en que recibió una dosis muy elevada de ansiolíticos. En Vigo, esta mañana se ha celebrado un congreso de psiquiatría y hemos aprovechado para preguntarles por este caso. La mayoría de especialistas descartan que el crimen esté relacionado con un trastorno mental. Si hay un diagnóstico detrás de enfermedad mental, parece como si todo se explicara y entonces nos quedáramos todos más tranquilos que si no la hay. Intentamos protegernos de alguna manera diciendo tiene que estar enfermo para poder hacer esto. Hoy arrancan las fiestas de San Froilán en Lugo y el pistoletazo de salida lo han dado los afectados por las preferentes. Más de 5.000 personas se han manifestado en la ciudad de las murallas para exigir una vez más la devolución de su dinero. Coincidiendo con el ambiente festivo, han cantado sus consignas y le han cambiado la letra a canciones como La Rianxeira, armados con pancartas, tambores e incluso gaitas, todo para hacerse oír. Recuerdan que todavía no han recuperado más de 600 millones de euros. Porque aún encima de estar como estamos, tener que pagar. Es una vuelta de tuerca más a la situación precaria que ya sufren las familias afectadas por una enfermedad poco frecuente. O puede suponer a medio y largo plazo un obstáculo insalvable para muchas personas para recibir los tratamientos. Ya lo ven, un obstáculo insalvable, así consideran muchos enfermos crónicos el nuevo copago farmacéutico del 10% para los medicamentos hospitalarios. Ha entrado en vigor esta semana y comenzará a aplicarse en los próximos meses, una medida que para muchos enfermos abre la puerta a tener que pagar el coste íntegro de algunas de sus medicinas, medicación que en muchos casos tiene costes muy elevados. La policía investiga a esta hora la muerte de un hombre esta pasada madrugada en su casa de Ourense. El cuerpo fue hallado tras un incendio provocado en la vivienda y presentaba varias puñaladas. Un joven rumano ha sido detenido como principal sospechoso del asesinato. Todo empezó por la alerta de un incendio, pero cuando los bomberos lograron entrar en el interior de este piso situado en una céntrica calle de Ourense, el susto que se encontraron fue mucho mayor. Su propietario ya estaba muerto y no por inhalar el humo del fuego, sino tras recibir varias puñaladas. Es que está todo, huele todo el edificio. Entra por las ventanas, vivimos en el último piso y entra por la terraza. Realmente me dijeron primero que era un incendio, luego cambiaron de historia y dijeron que era un asesinato, que habían matado a un señor mayor. Se dice que lo apuñalaron en la bañera o algo así, que luego intentaron quemar el piso. Yo es lo único que sé. La víctima es Tomás Milia, de 72 años, muy conocido en la ciudad por su profesión de farmacéutico y también por ser el hermano del alcalde socialista de Carballeda de Avia, Luis Milia. Quedaba con gente y salía, pero no, nada del otro mundo. Pues conocido porque era muy buena persona. Las extrañas causas en las que se ha producido su muerte han sobrecogido a sus vecinos. Un joven rumano de 20 años ha sido detenido como presunto autor. La policía lo localizó a primera hora de la mañana, tras protagonizar un accidente de tráfico. Y según parece, están como diciendo que, bueno, que un señor mayor, que posiblemente sea motivo económico. La verdad, lo dudo, pero bueno. El detenido permanece en los calabozos a la espera de pasar a disposición judicial. La juez ha decretado el secreto de sumario sobre el caso.
El padre de Asunta también estaba con ella cuando le administraron el sedante. El auto del juez sitúa a Alfonso Basterra en el momento de la ingesta forzada del lorazepam, el ansiolítico que la niña recibió en una dosis 17 veces superior a la normal. Sin embargo, el juez considera que el padre no estaba con Asunta en el momento en que murió por asfixia, una hora a la que, según los datos de la autopsia, sí estaba con ella su madre, Rosario Porto. Además, el juez Taín cree que Alfonso Basterra se encontraba también con Asunta en otras 2 ocasiones anteriores en las que la niña habría sido sedada. Muchas preguntas todavía sin resolver en torno a este suceso. Con los padres de Asunta como principales sospechosos, una de las hipótesis que se baraja es la de un posible trastorno psicológico. Una teoría sobre la que esta mañana hemos hablado con 2 de los especialistas que han participado en el Congreso Internacional de Psiquiatría, celebrado en Vigo. Han tenido que tratar en alguna ocasión con casos parecidos y siempre que un suceso así se produce, los asalta la primera duda. ¿Estamos o no ante un trastorno mental? Intentamos protegernos de alguna manera diciendo, tiene que estar enfermo para poder hacer esto. Que los padres de Asunta sean los principales sospechosos de la muerte de su hija conduce a que esta opción sea la menos mala, la más verosímil ante una muerte incomprensible, pero no la más probable. Si hay un diagnóstico detrás de enfermedad mental, parece como si todo se explicara y entonces nos quedáramos todos más tranquilos que si no la hay. Desgraciadamente hay hechos que ocurren no por enfermedad, sino por distintas circunstancias. Los hechos graves, violentos y luctuosos cometidos por enfermos mentales son un mínimo. El uso de ansiolíticos para sedarla y que todas las pruebas apunten a su círculo más cercano disparan la alarma social. Los que tienen que proteger no protegen, nos producen mayor dolor, mayor alarma, mayor temor. Y por eso llaman a la prudencia. Han salido a la luz, pues, por ejemplo, nombres de fármacos. Hemos recibido llamadas de pacientes muy alarmados, estaban aterrorizados pensando que ellos tomaban ese fármaco. Con la investigación abierta todavía no se pueden sacar conclusiones, pero ponen sobre la mesa otra opción. Hay que aceptar que las conductas humanas son muy variadas y que dentro de estas conductas tan variadas a veces caben conductas como estas tan repulsivas para el resto de la sociedad, pero que en un momento determinado un ser humano comete. Capaz de lo mejor, el ser humano simplemente también puede cometer a veces cosas terribles. En estas 2 semanas que dura ya la investigación han ido surgiendo muchas pruebas, pero también muchos rumores y falsos indicios que han distorsionado algunas partes de la historia. Hemos querido recopilar algunas verdades y mentiras que hasta el momento ya están claras en el caso Asunta. Se cumplen 2 semanas de la muerte de Asunta Basterra, 2 semanas de rumores, elucubraciones y declaraciones contradictorias, muchas de las cuales han ido cayendo por su propio peso. Asunta Basterra era la principal heredera de la fortuna familiar. Falso. El testamento hecho por los abuelos de Asunta es del año 1975, cuando la pequeña ni siquiera había nacido. En él, Francisco Porto declara a su hija Rosario heredera universal de sus bienes. Rosario Porto también fue adoptada. Falso. Su madre, Socorro Ortega, tuvo un embarazo de alto riesgo y Rosario nació en la clínica de la Rosaleda por parto natural. El lupus que padecía Rosario Porto podría estar relacionado con su estado psíquico. Falso. No existe ninguna prueba que relacione esta enfermedad con este tipo de trastornos. Alfonso Basterra reconoció haber administrado Orfidal a Asunta en la comida para tratarla de alergia. Falso. Ni el padre reconoció haberle dado un medicamento con la comida, ni la niña padecía alergia. Asunta llegó a afirmar en unas clases particulares que su madre quería matarla. Falso. Los profesores de la niña negaron ante el juez Taín que se hubiera quejado jamás de sus padres. Sin embargo, hay otros aspectos del caso que ya han sido probados. Rosario Porto estuvo con la niña en su casa de Teo la tarde de su desaparición. Verdad. Una cámara de seguridad las grabó en el coche de Rosario en una de las salidas hacia el municipio. Ella misma acabó reconociéndolo ante el juez. La cuerda hallada en una rama junto al cuerpo de Asunta coincide con la encontrada en la casa de su madre en Teo. Verdad. Las pruebas científicas ya han demostrado que se trata de la misma bobina. Asunta recibió una dosis muy elevada de ansiolíticos antes de morir. Verdad. Además, las pruebas confirman que Rosario Porto y Alfonso Basterra se encontraban con la niña cuando ingirió el medicamento, pero solo la madre estaba con ella cuando murió asfixiada por sofocación. Con más pruebas que al comienzo, pero en la investigación del caso Asunta Basterra sigue habiendo menos luces que sombras.
Como ven, uno de los colectivos peor parados por los rumores en torno al asesinato de Asunta es el de los enfermos de lupus. Las asociaciones de enfermos niegan que dicha enfermedad pueda estar detrás de la muerte de la niña. Aseguran que el lupus nada tiene que ver con el trastorno mental. Aclaran que se trata simplemente de un problema físico. Dolores musculares, cansancio o problemas renales son algunos de los síntomas con los que se manifiesta el lupus, una enfermedad que tan solo afecta al cerebro en casos raros y extremadamente graves. Cuando afecta al cerebro, ya es que estás en un grado tal de inflamación general que normalmente estás en el hospital ingresado y no estás por ahí en la calle. Por eso, desde la Asociación Galega de Lupus se muestran indignados por las informaciones que asocian este mal con el crimen de Santiago. Al parecer, Rosario Porto padece lupus, una enfermedad cuyo tratamiento se basa en el consumo de antiinflamatorios, en ningún caso de ansiolíticos como los encontrados en el cuerpo de Asunta. Yo no los tomo. Nunca tomé ansiolíticos. O sea que esto no tiene nada que ver. Que podemos tener ansiedad, que podemos tener, oír voces o alucinaciones, probablemente como todo el mundo, o sea, no es ni más ni menos. Por eso piden que no se estigmatice una enfermedad que aquí en Galicia padecen más de 2.500 personas. Una mujer ha fallecido esta mañana en el concello pontevedrés de Meis al volcar el tractor que conducía. Los servicios de urgencia recibieron una llamada de alerta pasadas las 12 del mediodía. Al parecer, un fallo en los frenos del vehículo pudo ocasionar el accidente. La mujer de 66 años fue atendida por personal sanitario del punto de atención continuada de Cambados, pero falleció en el lugar del siniestro. Los pensionistas siguen echando cuentas para el 2014. El Gobierno defiende a capa y espada su reforma de las pensiones y el incremento de un 0,25% en los presupuestos del próximo año. Mientras la oposición critica que una subida media de 2,14 euros no servirá de mucho para afrontar las de los precios y denuncian una pérdida de poder adquisitivo en conjunto. Este ha sido uno de los debates de la semana y sigue siéndolo en las agendas políticas. En un acto celebrado esta mañana en Toledo, María Dolores de Cospedal y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, han vuelto a asegurar que la reforma de las pensiones no solo garantiza la subida en el 2014, sino también en el futuro, sea cual sea el color político del Gobierno. Desde Canarias, Alfredo Pérez Rubalcaba ha criticado esa reforma y ha tachado de inaceptable hablar de recuperación económica. En esa etapa de esperanza y de recuperación también hay reformas que no podemos obviar, y esa reforma es la reforma de nuestro modelo de pensiones. Nunca más ningún gobierno de ningún color político va a congelar las pensiones. Subirán siempre. Las pensiones siempre subirán. Y creo que esto es tan importante que se merece un gran acuerdo entre todos los partidos políticos. ¿Cómo se puede hablar de recuperación y de presupuestos de la recuperación al mismo tiempo que se cobra a los enfermos que tienen cáncer por la quimioterapia, o al mismo tiempo que se hace una reforma de pensiones para bajar las pensiones de los actuales pensionistas durante los próximos 8 o 10 años? El 80% del gasto de la Xunta en 2014 se dedicará a gasto social. Así lo ha anunciado Alberto Núñez Feijóo durante la reunión del Comité Ejecutivo del PPDG. De este modo, el gasto asignado a política social queda blindado por segundo año consecutivo. Según ha asegurado el presidente de la Xunta, se trata del porcentaje más elevado dedicado a dicha partida en los últimos años. Además, Núñez Feijóo se ha comprometido a que el gasto social quede blindado al menos hasta final de esta legislatura, es decir, como mínimo hasta 2016. Falar de gasto social para algúns é doado, porque falar é gratis. Pero, amigos, en gasto social non se fala con palabras, se fala con números. E eu vos podo asegurar que no presuposto do 14 que temos construíndose, nese presuposto do 14 da Xunta de Galicia nunca haberá unha maior porcentaxe de gasto que para o gasto social. Lo que sí está en vigor desde esta semana en Galicia es el nuevo copago farmacéutico del 10% para fármacos hospitalarios, aquellos indicados para enfermos crónicos y graves, una medida a la que ya se han opuesto varias comunidades autónomas, algunas incluso de las gobernadas por el Partido Popular. Aquí todavía no ha empezado a aplicarse, pero muchas asociaciones de enfermos ya han asumido que tendrán que empezar a pagar por sus medicamentos.
Lo reconoció esta semana el propio presidente de la Xunta. O aforro que se vaya a ter é un aforro francamente escasísimo. Sin embargo, los usuarios de los 42 fármacos incluidos en el nuevo copago ya saben que en unos meses tendrán que pagar el 10% de su coste, con un límite de 4,20 euros al mes. En su mayoría, medicamentos destinados a patologías graves o crónicas, como el cáncer, la hepatitis C o la esclerosis múltiple. Es el caso de Andrés. Isto é o que vexo moi mal, porque aún encima de estar como estamos, ter que pagar. Cada caja de Sativex, una de las 9 pastillas que toma a diario, cuesta unos 1.000 euros. Los 4,20 que tendrá que pagar por ella se suman al copago por la dependencia y las sesiones de rehabilitación que no le cubre la Seguridad Social. Mientras me paguen a pensión, ben, pero tampouco temos confianza en que nos sigan pagando o que nos pagan. Los 2 hijos de José Luis padecen glucogénesis, una de las llamadas enfermedades raras. Sin cobertura sanitaria, el coste en medicamentos ascendería a más de 2.000 euros al mes. Lo del copago es una vuelta de tuerca más a la situación precaria que ya sufren las familias afectadas por una enfermedad poco frecuente. El tope de poco más de 4 euros no le consuela. Es deambular por distintos sitios, por distintas consultas que muchas veces están en distintas provincias, ya supone un gasto muy importante. Que a esto habría que sumar la medicación que ya están pagando por enfermedades crónicas o por la utilización de las ambulancias. La medida tampoco busca un efecto disuasorio, ya que se trata de fármacos que solo se dispensan en farmacias hospitalarias. Hay que pensar que é imprescindible para nosotros. Si no nos ayudan, no podemos comprarlos. Puede generar, además de una enorme desigualdad social, el que algunas personas incluso puedan llegar a morirse por falta de la medicación que precisan. De momento en Galicia no existe el sistema necesario para cobrar a los pacientes, pero la Consellería de Sanidad ya ha confirmado que antes del 1 de enero el copago estará en marcha. Non faltan cartos, sobran ladróns. Así, a ritmo de gaita, más de 5.000 preferentistas de toda Galicia se han manifestado hoy en Lugo, ataviados con los que ya son sus uniformes de protesta y, cambiando la letra a cánticos como la Rianxeira, han aprovechado el arranque de las fiestas de San Froilán para exigir una vez más que les devuelvan su dinero. En la marcha, que partió del edificio administrativo de la Xunta y rodeó la muralla, confluyeron miembros de las 18 plataformas gallegas de afectados por las preferentes. Acompañados por políticos del PSDG de Lugo, el BNG o Izquierda Unida han reclamado los casi 600 millones de euros que todavía no han sido devueltos a sus propietarios. Muy abandonados, sí. Aquí nadie últimamente no ve solución por ningún lado, más que la vía judicial, no nos queda otra. Es un día muy importante para que nos vean y para que se enteren los que aún no se debieron de enterar, que yo creo que ya van sobrados, pero bueno. Yo recuperé, pero el 55%, el 45% se lo me llevaron. Entonces, es necesario luchar, ¿no? Para ver si se caen de la burra y nos devuelven lo que nos robaron, simplemente lo que nos robaron. Después de varios días de lluvias y de los aguaceros caídos en la jornada de ayer, la estabilidad atmosférica ha regresado hoy a toda Galicia. Aunque por la mañana las nubes estuvieron todavía presentes en la comunidad, por la tarde fueron desapareciendo y solo permanecieron en puntos del norte. Mañana el anticiclón terminará de imponerse y en puntos del sur, como Ourense o Vigo, se van a rozar los 27 grados. Fin de semana casi de verano y buen tiempo, al menos hasta este miércoles. En Castellón, los vecinos siguen muy preocupados por los seísmos. Esta mañana el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, se ha reunido con los alcaldes de varios municipios afectados para pedirles tranquilidad. Fabra ha asegurado a los regidores que la actividad en la planta del almacén submarino de gas natural está suspendida y se ha comprometido a darles toda la información a su alcance sobre los más de 400 terremotos registrados en el Golfo de Valencia en el último mes. La Guardia Civil ha visitado hoy la planta del proyecto Castor para comprobar la paralización de las máquinas. Sin embargo, los vecinos de Vinarós, Benicarló o Peñíscola siguen intranquilos y temen que se produzcan temblores más peligrosos. Que uno se le mueve las camas, otros los armarios y noto los temblores, las cosas. Yo digo, están muy preocupadas.
pues noto cuando hay un seísmo que el armario se me pone a crujir. No duermo bien, no duermo bien, no. Hombre, siempre te queda aquello, porque yo vivo en una planta baja y digo, madre mía, si hubiera un tsunami o cualquier cosa, digo, no sé. El mal tiempo ha obligado a suspender las tareas de rescate de los cuerpos de las personas fallecidas en el naufragio de Lampedusa. Las autoridades estiman que debajo del mar podrían encontrarse todavía más de 150 cadáveres, una cifra que hay que sumar a los 200 fallecidos cuyos cuerpos ya han podido ser recuperados. Una tragedia de dimensiones todavía incalculables que ha obligado a Italia a pedir ayuda a la Unión Europea. El ministro de Interior italiano, Angelino Alfano, ha asegurado que este tipo de naufragios seguirán ocurriendo mientras Europa no cambie su política migratoria. Por un estrecho margen y contra todo pronóstico, los irlandeses han dicho no a la eliminación de su Senado. Con el 51,7% de los votos, Irlanda ha decidido mantener su Cámara Alta en contra de la voluntad de su propio gobierno. Se trata de una negativa que los expertos atribuyen al voto de castigo contra la coalición formada por demócratas y laboristas. La propuesta del Ejecutivo contaba con un amplio apoyo del 72% hace apenas unos meses, una tendencia que se ha visto seriamente reducida en las últimas semanas. ¿Se imaginan recibir todos los meses un sueldo de 2.000 euros a cuenta del Estado? Lo que para muchos es una utopía, podría ser realidad en Suiza. El país va a celebrar un referéndum donde los ciudadanos votarán su apoyo o su rechazo a esta iniciativa popular. Los promotores han conseguido las 100.000 firmas necesarias, por lo que ahora queda fijar la fecha. Proponen un salario fijo de 2.500 francos a todos los suizos, con independencia de si trabajan o no. El objetivo, poner una barrera a las desigualdades salariales. Granadas reconvertidas en jarrones, ríos de cerveza o perros surfistas son algunas de las escenas más curiosas que nos han dejado las fotografías de la semana y no queremos marcharnos sin compartirlas con ustedes. Unos minutos antes de que se hicieran estas fotografías, en Pakistán, sus protagonistas hacían vida con normalidad, tal vez comprando fruta en el mercado o paseando de vuelta a casa. Seguramente, este niño no lloraba ni esta otra niña tenía la cara totalmente ennegrecida. A ninguno de ellos, seguro, le había estallado una bomba al lado y sin embargo estamos tan acostumbrados a que nos lleguen imágenes como estas que a veces dejan de sorprendernos. De momento no parece que vayan a dejar de suceder, pero por si algún día podemos por fin reciclar las armas, esto que hacen algunos en Ramallah con las granadas de los enfrentamientos entre israelíes y palestinos podría ser una buena idea. ¿Creen que podrían aguantar 16 días bebiendo cerveza? En ello están los 6 millones de visitantes del Oktoberfest en Múnich, que entre las salchichas, el chucrut, la fiesta y la resaca consumirán unos 7 millones de litros de la mejor cerveza alemana, a casi 10 euros la jarra. Cada lugar tiene sus costumbres y la de California es por encima de todo el surf. Allí hasta los perros se han subido a la tabla en el 5º campeonato de Surf Dog, aunque no a todos les haga la misma gracia. Quizás a muchos de ustedes tampoco les haga gracia volver a oír la lluvia, pero lo cierto es que, como siempre, el otoño se nos ha echado encima y a algunos literalmente. Nosotros nos vamos, les dejamos ahora con la meteo y el estreno de la nueva temporada de Vaya V. Después, Gladys Vázquez y su equipo analizan en profundidad uno de los casos que más ha consternado a la sociedad gallega en los últimos años. Esta noche a las 10, Informe Asunta, no se lo pierdan.